Buenas tardes, soy José Antonio García Barba y soy estudiante de medicina de la Universidad La Salle Bajío. El día de hoy pues les voy a exponer un poco de lo que es la medicina legal. Vamos a empezar con el índice de contenido, que vamos a ver tanto lo que es el acto médico, práctica médica y marco legal, lex artis médica, expediente clínico según la norma 004, medicina forense, ramas de la medicina forense y implicaciones legales de la dictaminación. Empezando con el acto médico. Vamos a empezar con qué es el acto médico. Aquí lo vamos a definir como la acción profesional del médico con fines diagnósticos, terapéuticos o preventivos. Ejemplo de esto es la entrevista, la exploración física, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Un poco más a profundidad, es la acción profesional en la que pues, el médico, en su conocimiento, habilidades, evalúa, diagnostica, trata y pronostica la salud de un paciente. En palabras de así expertos, el acto médico es el conjunto de acciones que efectúa el especialista como parte del proceso para emitir un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Este conjunto de pasos que abarca lo que es el interrogatorio, los exámenes suplementarios como laboratorios o de gabinete y prescripciones, entre otros, se centra en el paciente y se desarrolla en el marco de la relación médico-paciente, siendo pues esta la base de la atención clínica, forense y convencional. Aquí, hablando acerca de las implicaciones científicas, les puse estos tres puntos donde dice que tiene que ser basado en evidencia científica, aplica protocolos y guías clínicas actualizadas. Aquí requiere formación continua del profesional. Un poco más en esto, el acto médico se fundamenta en el método científico y en la evidencia clínica actual. Los médicos basan sus decisiones en protocolos, estudios e investigaciones para ofrecer tratamientos que sean eficaces y seguros para el paciente. Tal como nos señala la OMS, la calidad, la atención se basa en el conocimiento de los profesionales y basados su conocimiento en lo que es la cuestión científica, ¿no? Esto implica que el médico debe actualizarse continuamente, debe ser medicina principalmente basada en evidencia que se haya demostrado en artículos de investigación o con pruebas fundamentadas que realmente haya resultado, no como un ejemplo de esto, de una medicina que no es basada en evidencia, son como el Herbalife y todo esto de las plantas y así. Hay algunas que tal vez sí tengan sus beneficios, pero realmente no está comprobado científicamente que haya algún beneficio extra, además de realmente acudir con el médico. Para todo esto es para aplicar técnicas y diagnósticos y terapias de respaldadas científicamente que nos garantice, como bien dije, los resultados óptimos y minimizando los errores que el médico pueda cometer en su práctica médica. Las implicaciones éticas, aquí vamos a tener unos principios bioéticos y les puse un ejemplo. Aquí en los principios bioéticos tenemos la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía, la justicia. Y un ejemplo de esto aquí entre lo que viene siendo el rechazo a la transfusión por motivos religiosos. El acto médico aquí va a involucrar principios de bioética, de ontología que destacan el principio de no maleficencia, que en latín es primum non nocere, es decir, procurar no causar daño al paciente, y el de beneficencia buscando siempre el máximo beneficio al paciente. También se aplica lo que es a la autonomía, que es respetar todas las decisiones informadas del paciente, la justicia
es tratar a todos los pacientes con equidad. Aquí no entra lo de que si el paciente es tiene mayor cantidad de dinero para poder pagar, no es, y otro paciente no, ahí no vas a tú darle privilegios al que sí puede pagar y al que no. Ambos tienen derecho a, como personas, a recibir un buen trato digno en nuestra práctica clínica. Y la veracidad, que aquí es comunicar la información veraz y de una forma clara y concisa al paciente, que el paciente nos pueda entender. Así el médico debe actuar con pues, la honestidad, empatía y respeto por la dignidad humana. Por ejemplo, antes de un tratamiento debe explicar el riesgo, los beneficios. Aquí pues entraría lo que viene siendo el conocimiento informado. En este pues un apartado en el cual nosotros le decimos al paciente las posibles alternativas de tratamiento, ya sean las más eficaces o los posibles riesgos que haya de que se someta a ese tratamiento. Y el paciente tiene que evaluarlo y él tomar la decisión de cómo seguir su propio tratamiento, vaya. Aquí pues también vamos a actuar con diligencia para proteger la salud del paciente. Las implicaciones legales, aquí el médico es legalmente responsable de sus actos, criterios, criterios de culpa médica, que aquí entraría lo que viene siendo la negligencia, la imprudencia, la impericia. La base legal y el Código Penal van a estar también en la Ley General de Salud. Aquí, hablar un poco más a profundidad de esto, el médico responde legalmente por su actuar profesional. En México, el artículo 228 del Código Penal Federal establece que los profesionales de la salud son responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. Eso significa que si el médico obra con negligencia, impericia o imprudencia, y causa un daño al paciente, ya sea una lesión o en el caso más severo, la muerte del paciente, puede incurrir en responsabilidades civil, administrativa o hasta incluso penal. Aquí entraría un poco lo que es la lex artis, que es médica, que son las prácticas aceptadas de los especialistas, que pues nos sirve como estándar legal si se aleja de estas normas científicas aceptadas por el ex artis, puede considerarse mala praxis. En tal caso obligado, puede ser obligado a reparar el daño. Un ejemplo de esto puede ser una indemnización si es que el daño no es tan severo o enfrentar sanciones mucho más severas como multas, suspensión de la licencia o la prisión, incluso en un panorama más desfavorable según la gravedad del caso. Aquí, con el segundo tema, vamos a tener que ver siendo la práctica médica y el marco legal. Aquí en esto, vamos a iniciar con lo que vendría siendo, pues, ¿qué es la práctica médica, no? Aquí, la actividad habitual del médico en su entorno clínico incluye múltiples actos médicos. Para podernos adentrar un poco más en lo que se refiere a este tema, vamos a iniciar lo que es, ¿no? La práctica médica incluye el conjunto de actividades profesionales continuas realizadas por un médico en su ejercicio diario, ¿no? Como las consultas diarias, las cirugías y el seguimiento clínico. En general abarca pues todo el trabajo asistencial del médico con los pacientes dentro de un sistema de salud. Aquí muchas veces nos confundimos entre lo que es el acto médico versus la práctica médica. Aquí les puse una pequeña tablita como resumiendo lo que es, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más a profundidad. Aquí les puse que es la actividad habitual del médico en su entorno clínico, que incluye múltiples actos médicos. Aquí el acto médico y la práctica médica es puntual en el caso del acto médico y continua en el caso de la práctica médica. El procedimiento puede ser específico o del otro lado, con su contraparte, ejercicio integral. ¿A qué me refiero con todo esto? El acto médico es un evento puntual, la acción concreta. Un ejemplo es unos estudios de laboratorio,
una cirugía que pues va dirigida a un fin en específico, eh, que es diagnosticar o tratar en un caso. En cambio, la práctica médica es la actividad habitual o sistémica del médico. Un ejemplo es la consulta diaria, funciones en el hospital. Dicho de otro modo, la práctica médica engloba pues varios actos médicos en el contexto de labor profesional continuo. Aquí las implicaciones legales de la práctica médica. Les puse que la exigencia del título, cédula y cédula de la especialidad, sujeta pues a reglamentos sanitarios y penales, en este caso la Ley General de Salud. Aquí, para poder profundizar más, vamos a decir que legalmente, si al igual que el acto médico, la práctica médica está regida por la Ley General de Salud y reglamentos correspondientes. En este caso, los médicos deben cumplir con la norma 004, que pues es el expediente clínico, mantener habilitación vigente, mantener habilitación vigente. Perdón, es que me saltó, creo que un anuncio de la actualización del sistema. Mantener pues la habilitación vigente y respetar reglamentos estatales y federales, que aquí pues son las infracciones, por ejemplo, la mala praxis en el sistema de salud, ¿no? Pueden acarrear sanciones administrativas de la autoridad sanitaria e incluso responsabilidad penal si hay daño en el paciente. Aquí les puse un poco de los derechos y obligaciones del médico. El derecho, pues, tiene la autonomía profesional, de ganar también honorarios, em, y pues el respeto, ¿no? Aquí su obligación es la calidad, la confidencialidad y la documentación de lo que vaya pasando habitualmente con el paciente. Aquí busqué esto de la Secretaría de Salud, por un lado y por el otro igual. Nos dice que pues en su decálogo de obligaciones de los profesionales de salud es pues brindar el trato digno a pacientes familiares y o cuidadores, brindar información integral a pacientes familiares y o cuidadores, abstenerse de garantizar resultados, facilitar una segunda opinión en caso de duda o incertidumbre. En este caso es lo que muchas veces nuestros profesores y doctores en general nos han comentado, que a veces mantener una expectativa baja sobre el tratamiento es mejor porque no le brindas una esperanza al paciente, que tal vez no exista esa esperanza, que realmente en el caso, por ejemplo, en el caso del cáncer, si estamos en una etapa temprana, pues hay una alta probabilidad de que el tratamiento sea muy eficaz y efectivo y que realmente el paciente logre salir de esa patología. En cambio, si vemos que es un cáncer complicado, un cáncer que sea muy agresivo, en ese caso es mejor tener una expectativa baja y no darle al paciente una esperanza que a lo mejor no existe. Es mejor hablar con honestidad y ser siempre claros y honestos en todos los tratamientos y en todos los posibles pasos que haya, ¿no? También es integrar, cuidar y resguardar el expediente clínico. En este caso, pues no podemos ir divulgando a todas las personas eh, lo que tiene el paciente. O sea, no podemos ir diciendo, atendí a fulanito y por eso pues ya voy a decir lo que él me dijo o el tratamiento que está llevando. No, nosotros tenemos por obligación resguardar y ser confidentes de lo que el paciente nos diga. Garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos personales de las y de los pacientes. Es lo mismo que habíamos mencionado hace rato. Utilizar correctamente los recursos sanitarios de los que se disponga. Recabar el conocimiento informado, referir a la o los pacientes oportunamente a un profesional o unidad médica de mayor capacidad resolutiva. En este caso, pues, si nosotros como vamos a terminar como médicos generales, no tenemos las herramientas necesarias ni las facultades para poder, por ejemplo, operar, entonces, en este caso, a nosotros al detectar que hay un problema de salud y que es necesaria, por ejemplo, una intervención quirúrgica, tenemos que derivarlo al especialista correspondiente y al centro, o en este caso al segundo nivel correspondiente.
La actualización y certificación profesional permanente, responder y resolver las inconformidades y quejas por la atención médica brindada. Acá el otro pues nos habla un poco de los derechos. En los derechos pues vamos a tener lo que principalmente ejercer la profesión en forma libre y sin presión de cualquier naturaleza. Es decir, nosotros debemos ejercerlo sin que alguien nos esté obligando a cumplir con nuestro deber. Elaborar en instalaciones apropiadas y seguras que garantice su práctica profesional, que los hospitales en México, pues lamentablemente no muchas veces, no en muchas ocasiones tenemos esas infraestructuras, sino que la verdad, por ejemplo, la 48 está muy deplorable en sus instalaciones, que pues ahí ya es cuestión más política de que el gobierno otorgue los recursos necesarios para poder brindar el el servicio adecuado. Abstenerse de garantizar resultados en los pacientes en la atención médica, recibir un trato respetuoso por parte de pacientes y sus familiares, así como el personal relacionado con su trabajo profesional. Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Aquí es un tema que, pues, estamos en México. Entonces, en México a veces nos gana lo que bueno, no nos gana. Hay mucha corrupción en nuestro país. A veces, por contactos o por palancas, dejamos en muchas ocasiones afuera a personas que son muy talentosas y que les dan las plazas, por ejemplo, para una residencia o en este caso, para un trabajo, para un simple ascenso, ¿no? Aquí, pues, ese es un derecho del médico, una libre oportunidad para poder ejercerse el mismo y poder desarrollarse en el campo médico. Y que sea pues invitado a los congresos para que pueda seguirse actualizando con continuidad. Participar en actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión, asociarse para promover sus intereses profesionales, salvaguardar su prestigio profesional y percibir remuneraciones por los servicios prestados. No que seamos médicos y que nos dediquemos todo el tiempo a nuestros pacientes, no significa que pues, no cobremos, o sea, sí tenemos que, pues, de dónde sacar para poder comer, ¿no? Acá, un poco de los derechos y obligaciones del paciente, eh, pues es el derecho, uno de ellos es la información, el consentimiento y la confidencialidad, ¿no? Obligación dar, pues, información veraz, seguir, pues, las indicaciones. Aquí, pues, les puse un poco también de lo que vendría siendo el de Secretaría de Salud, los derechos de los pacientes. Aquí les puse 10 derechos generales de los pacientes, que es recibir atención médica adecuada, recibir un trato digno y respetuoso. Muchas veces esto es lo que siempre se detona en los hospitales públicos principalmente. Obviamente puede pasar también en la práctica privada. Pero al momento de que el médico pues está sobresaturado, de que lleva, no sé, 42 horas de guardia, y así, muchas veces están cansados y no tienen la tolerancia para poder atender o seguir atendiendo a los pacientes y muchas veces nosotros los médicos tratamos mal al paciente cuando no es lo adecuado, no es lo correcto. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre pues, su atención, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencias. Aquí si llega si estás tú en la priva y llega un paciente de urgencias, no, aunque no tenga para pagar, tú lo tienes que atender. Es obligación hacerlo. Contar con un expediente clínico, ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida. Aquí, pues, un poco de las obligaciones del paciente, también se las puse de este lado, déjenme me muevo por acá. Bueno, aquí les puse participar en acciones de educación para la salud, la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Aquí informarse, los pacientes muchas veces ellos nos tienen pues en cuenta esto, pero también tienen la obligación de informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso a servicios de atención médica. Aquí también tienen la obligación de colaborar en el equipo de salud, informando,
informando verazmente y con la exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud. Si un paciente llega y tú le haces la historia clínica y este paciente empieza mintiendo, empieza diciendo que, por ejemplo, si le preguntas, ¿usted ha consumido alcohol en los últimos días? Y te dice que no, en el caso, por ejemplo, de un trasplante, es importante saberlo. Si te miente, pues ahí el paciente está violando sus obligaciones. Dar un trato respetuoso al personal médico, auxiliar y administrativo. El paciente, al igual que el médico, tienen la obligación de tratarse con respeto mutuamente. Siempre, lo fundamental en una relación, en este caso, pues es la relación médico-paciente, es el respeto. Ante todo es respeto. Hacer uso responsable de los servicios de salud y proporcionar de manera fidedigna la información necesaria para documentar su incorporación a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y además insumos asociados para las personas sin seguridad social. Aquí un poco de los consentimientos informados. em, Sí, un poco de los consentimientos informados. Aquí, pues el consentimiento, pues es la autorización libre y voluntaria. Aquí les tomé esta imagen de internet para poder verlo un poco. Y aquí esta es una carta de consentimiento informado en la cual, pues, es otro pilar. Por ley, todo procedimiento diagnóstico o terapéutico debe ser aceptado, expresado expresamente por el paciente. Esto implica que el paciente entiende y firma, conoce riesgos, beneficios y alternativas. El médico está obligado a proporcionar esta información en el lenguaje comprensible. No le vas a hablar con terminología médica a alguien, a un paciente. Sin consentimiento válido, el procedimiento puede considerarse ilegal y el médico puede ser sancionado, por ejemplo, por daño voluntario culposo. En resumen, en resumen, médico y paciente interactúan con derechos mutuos. El médico debe guardar secreto, no divulgar datos personales del paciente y procurar el consentimiento escrito, mientras que el paciente debe permitir un entorno de confianza, entregar la información veraz y respetar la intimidad ajena. La confidencialidad garantiza la confianza en la relación terapéutica y la protección de datos personales de salud. Es un derecho fundamental. Aquí pues hablando un poco de la famosa Lex Artis Medica, que tanto hemos estado mencionando que pues vamos a ver qué es. ¿Qué es la Lex Artis Medica? Pues es un estándar aceptado de atención médica, varía según la especialidad, el contexto y pues la tecnología que haya. Y la Lex Artis significa literalmente ley del arte, de su derivado en latino, que pues representa el estándar de práctica médico aceptado pues, en cada especialidad. El conjunto de conocimientos, técnicas y cuidados médicos generalmente admitidos como adecuados en un momento dado, equivale a la guía no escrita como cómo hacer bien la medicina en un caso clínico específico. Por ejemplo, en una cirugía de ortopedia, digamos, la Lex Artis incluye la correcta técnica quirúrgica, los protocolos de asepsia, etcétera, establecidos por las asociaciones médicas. Aquí la evaluación de la responsabilidad, la importancia de la evaluación de la responsabilidad, pues se evalúa si el médico actuó conforme a la ex artis, eh, si llega a desviarse el médico de los reglamentos o los lineamientos que hay posibles responsabilidades civiles o penales. En juicios por presunta mala praxis, la lex artis es la referencia clave para determinar si el acto médico fue correcto o incorrecto. Se evalúa si el médico actuó de acuerdo a los estándares vigentes de su especialidad y tiempo. Si el acto se realizó de acuerdo al ex artis, siguiendo las normas aceptadas, se presume que el médico cumplió el deber profesional. Si hubo desviaciones graves, por ejemplo, ignorar un tratamiento en específico estándar que sea conocido, esto puede probar que sea alguna negligencia de parte del especialista médico, ¿no? En consecuencia, la Lex Artis sirve como parámetro legal. El médico debe demostrar que siguió prácticas médicas validadas y actualizadas, sobre todo fundamentadas ante una fuente científica.
Ejemplos prácticos, aquí pues en la práctica se reciben pues guías clínicas, protocolos nacionales o internacionales y opiniones de expertos para valorar cada caso. Un ejemplo, si un paciente muere tras un procedimiento común, eh, peritos van a analizar si se respetaron las técnicas habituales o si ocurrió un error significativo. Los tribunales usan la lex artis para decidir responsabilidad. En la literatura forense se documentan casos donde la ausencia de conocimiento informado, aunque no rompe la lex artis, incrementa la responsabilidad o donde un diagnóstico tardío viola los estándares aceptables. Ejemplo, si un médico no realiza un antibiótico profiláctico en cirugía donde es normalmente intencional, podría considerarse una violación de la Lex Artis. Los dictámenes parciales suelen citar la Lex Artis al hablar de los cuidados omitidos. La Lex Artis es, en suma, la regla de oro que juzga la adecuada ejecución del acto médico. Aquí, pues en la unidad ya, bueno, en el tema ya 4, vamos a hablar un poco del expediente clínico y la norma 004. ¿Qué es el expediente clínico? Pues es un documento obligatorio que registra la atención médica. Es único, completo, accesible y protegido. Aquí el expediente clínico es un documento médico fundamental que registra pues toda la atención de un paciente. Su finalidad es asegurar continuidad en el cuidado, proteger la calidad asistencial y servir de evidencia legal de lo ocurrido. Permite a distintos médicos conocer la historia clínica y tratamientos previos. Evita pues la duplicación de pues, los estudios y documenta el proceso terapéutico anotando síntomas, diagnóstico, indicaciones y la evolución. En situaciones legales, la negligencia y los juicios, ahí es donde va a entrar también el accidente médico, es donde podemos ver si realmente se hizo una buena práctica o no se pudo hacer una buena práctica. El expediente pues también respalda lo actuado. Si hay un problema médico y hay una demanda, en ese caso el expediente puede ser tu salvación en el caso del médico, que puede ser que tú demuestres que realmente hiciste todo conforme a las guías y a las prácticas clínicas. Entonces, si lo hiciste todo conforme a lo que estaba acordado, tú estás bien y estás respaldado. Por ello debe reflejar pues, fielmente la atención otorgada a lo que se le hizo al paciente. En el contenido obligatorio de la norma 004, pues es la historia clínica, la exploración física, la evolución, consentimiento y los resultados. Aquí les puse un poco de la historia clínica, que pues podemos observar que pues es un poco en general y también más específico hacia el paciente. Pues tenemos lo que vendrán siendo los antecedentes familiares, a los antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, antecedentes perinatales, viene la exploración física, viene también el interrogatorio por aparatos de sistemas, viene lo que pues, si se le toma la temperatura, bueno, los signos vitales en general, temperatura, saturación de oxígeno, cuánto pesa, etcétera, ¿no? El nombre, el número del expediente, qué edad tiene, el sexo, si practica alguna religión. En el caso, por ejemplo, de una transfusión sanguínea, hay muchas religiones que no aceptan que se haga alguna transfusión sanguínea, entonces en este caso es importante saberlo. La, Principalmente en el contenido, pues la norma oficial nos establece que pues, el contenido mínimo debe incluir pues, todo el expediente clínico, entre otros aspectos que exige por los datos generales, que como ya mencionamos, del establecimiento del paciente, el nombre, pues el domicilio y tipo de la unidad médica, si es de primero o segundo nivel, así como datos del paciente, nombre, edad, sexo y pues el domicilio. El historial clínico, motivo de consulta, antecedentes heredofamiliares y personales relevantes, alergias, si hay alergias a medicamentos, es muy importante saberlo. Las notas médicas debe contar pues, la exploración física, el diagnóstico, estudios complementarios de laboratorio, de gabinete y los resultados. Plan y la evolución, el tratamiento prescrito, los fármacos y las cirugías. La evolución del paciente en cada consulta, una nota de evolución y el pronóstico del paciente. Debe incluir también los consentimientos informados y otros documentos.
Si se realiza un procedimiento, el expediente debe adjuntar los consentimientos firmados por el paciente, que entienda lo que se le va a hacer el paciente. En resumen, como define la norma 004 al expediente clínico, es el conjunto único de información y datos personales de un paciente en documentos escritos, gráficos, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros correspondientes a su intervención. La norma obliga a conservar de manera ordenada todo dato relevante para la atención. Esto tiene la obligación como institución de conservar el expediente por mínimo 5 años. Aquí la responsabilidad del personal de salud, bueno, o médico, es, según la norma 004, el médico y el equipo en general, en este caso conformado por enfermeras, tienen la obligación ética y profesional de seguir estas disposiciones. Esto implica registrar con precisión cada acto médico y cumplir estrictamente lo establecido legalmente. El personal es responsable de la integridad del expediente. Por ejemplo, en el artículo 5.3 obliga al médico a cumplir la norma en forma ética y profesional. Si un médico omite anotar datos importantes, ejemplo, un síntoma grave, un ejemplo de esto es si llegó un paciente con dolor en el pecho y tú no lo anotas y el paciente se infarta, entonces ahí es un error tuyo. Si un médico pues omite anotar todos estos datos, o falsea la información, puede sufrir pues sanciones, en este caso administrativas, además de una responsabilidad civil o penal si el paciente llega a fallecer por fraude o alteraciones de documentos oficiales. En consecuencia, por errores, aquí pues va a haber sanciones administrativas, civiles y penales. Importancia de mantener la documentación completa. Aquí las faltas en el expediente se consideran muy graves según la norma 004 y la práctica jurídica omite datos vitales o modificarlos intencionalmente puede convertirse en una evidencia de mala praxis. Un ejemplo, si un paciente resulta lesionado y el expediente no muestra el consentimiento informado correspondiente de ese procedimiento que se le hizo al paciente, se presume negligencia médica. Las consecuencias incluyen pues multas, clausura de área o apertura de investigación legal al médico. Además, el artículo 5.4 señala que el paciente tiene derechos sobre la información y confidencialidad de sus datos. Datos personales y si se vulneran esto, de que sea que el médico divulgue datos sin permiso, sin el consentimiento del paciente, se transgrede la ley de protección de datos personales y puede haber sanciones civiles o penales. En el artículo 211 bis del Código Penal federal prevé castigos para quien revela información médica sin consentimiento. En suma, el expediente médico clínico es prueba legal clave. Su alteración deliberada es delito que se puede acusar por falsedad de documental y su negligencia puede agravar la responsabilidad del médico. Aquí en la protección de datos personales, la norma 004 también protege la confidencialidad, que pues aquí establece que los permitan, em, datos que permitan identificar al paciente no deberán ser divulgados o dados a conocer, es decir, el nombre, por ejemplo, y es un ejemplo. Esto está en línea en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Solo pueden compartirse en la autorización expresa del paciente o por un mandato legal. Si te puedes compartir información del paciente, ya sea que el mismo paciente te lo autorice o bien que estés en algún problema legal y que haya una orden de un juez, ahí tú también puedes compartir información del paciente. Eh, el archivo del expediente físico electrónico debe garantizar resguardo y seguro, lugares con acceso controlado para evitar fugas de información. En síntesis y pues en resumen, la norma refuerza el derecho a la privacidad del paciente. Cualquier uso de los datos, por ejemplo, en estudios académicos, debe hacerse en forma anónima o con autorización legal
del paciente. Aquí hablando de la medicina forense, em, la medicina forense, un poco de los acontecimientos históricos. Aquí pues, ah, principalmente en acontecimientos históricos, la medicina forense surge con la necesidad de aplicar conocimientos médicos a la ley. Históricamente, ya en la antigüedad, en Mesopotamia y China, se conocían indicios médicos en crímenes. En Occidente, Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo, y Galeno mencionaron conceptos forenses. En el Renacimiento se publicaron los primeros tratados modernos de medicina legal. Ejemplo, Luca Guini, creo que fue uno. En México, la medicina forense se formalizó a fines a finales con la creación del Instituto de Ciencias Forenses. Fue con la creación del Instituto de Ciencias Forenses. Uno de los pioneros fue pues a Alfredo Granja en 1889. A escala mundial, la codificación de técnicas, la autopsia y la aparición de las especialidades forenses como la toxicología en el siglo XX marcaron pues hitos importantes. Un poco de la evolución en México y el mundo. Aquí, pues, la institucionalización de la medicina forense y el desarrollo de protocolos genéticos forense y la toxicología. A nivel global, la medicina forense ha crecido con el avance tecnológico. La autopsia robotizada ya es una realidad hoy en día. La genética forense, lo que tenga que ver con el ADN, ya es una realidad. La mecanología legal, la antropología forense, etcétera. Las instituciones como por ejemplo, el FBI en Estados Unidos, instituciones de medicina legal de Chile, impulsaron desarrollos clave en identificación de víctimas y criminalística. En México, el proceso incluyó la profesionalización de peritos y el establecimiento de centros forenses estatales. La creación del Consejo Nacional de peritos en medicina forense, hoy CONAMED, en 1996, porque fue la que promovió la certificación de peritos. También se han incorporado normas, por ejemplo, el protocolo de la norma 087 por accidentes, que reflejan la integración de los forenses al marco legal nacional. Aquí un poco de las ramas de la medicina forense. Vamos a tener aquí las ramas y un poco el objetivo. Se las puse en la tablita. Tenemos la tanatología, que es el estudio de la muerte, la traumatología, lesiones físicas, sexología, delitos sexuales, la toxicología, el uso de sustancias tóxicas y la psiquiatría, que tiene que ver con la salud mental. La tanatología forense, un poco más hablando más adentro de ella, estudia pues la muerte y los cambios post-mortem del cadáver. Abarca autopsias, estimación del intervalo post-mortem, la conservación de cadáveres e identifica de huellas asociadas a la muerte. Por ejemplo, el tanatólogo determina si la muerte fue por suicidio o homicidio o un accidente analizado según las lesiones internas o externas del cadáver. También comprende la atención psicológica a familiares ante, pues, este acontecimiento de algún fallecido. La traumatología forense analiza las lesiones causadas por las violencias externas. Aquí, pues, incluye las contusiones, las fracturas, quemaduras y otros daños físicos. Clasifica los tipos de agentes, ya sean mecánicos, físicos, químicos que producen lesiones. El traumatólogo forense ayuda a vincular las heridas con armas o mecanismos. Un ejemplo de eso es distinguir una contusión por caída de una producida por un golpe intencional, por ejemplo. La sexología forense estudia pues las alteraciones sexuales relacionadas con la ley, como agresiones sexuales, violaciones o delitos contra la libertad sexual de cada persona. La toxicología forense pues va enfocada, como mencionamos, a la detección de sustancias tóxicas, drogas, venenos o alcohol en el cuerpo. Realiza análisis en fluidos y tejidos para determinar intoxicaciones en delitos o muertes.
La psiquiatría forense pues aborda los trastornos mentales en el contexto legal, como evaluar la capacidad mental de impulsos del paciente, de la persona, responsabilidad penal, custodia de menores o la competencia civil, ¿no? Determina si una persona era inimputable al cometer el delito, si estaba consciente mentalmente cuando cometió el delito, o si puede tomar decisiones informadas. Si el paciente tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, su informe pues es clave en los juicios penales. Aquí hablando un poco de las implicaciones legales de la dictaminación. El dictamen pues es la prueba judicial. El perito debe ser objetivo, certificado y veraz. Su testimonio puede definir un juicio. El perito médico cumple una función judicial. Sus dictámenes periciales son pruebas en juicios. Debe actuar con imparcialidad y objetividad y rigor científico. Su tarea es pues, explicar en términos médicos las evidencias que se muestran en las víctimas o los agresores para que el juez las entienda. Legalmente, el médico forense tiene responsabilidad profesional al emitir informes. Por ejemplo, si el perito concluye la falsedad, una causa de muerte o adultera pruebas, podría enfrentarse cargos por perjurio o falsedad. Además, sus dictámenes deben ajustarse a la ley. El médico no tipifica delitos, sino que describe los hallazgos, da especificaciones de las lesiones, posibles mecanismos o las formas técnicas, dejando la clasificación legal al juez. El médico solamente describe lo que pasó, o sea, describe si el golpe fue la causa de muerte o si en el caso de que haya habido veneno, si el veneno fue lo que mató a la persona. Ya lo que dicta la ley y el que implica, el que impone la condena es el juez. Ya. Ahí ya no tiene nada que ver el médico. Un poco pues en la práctica judicial, antes de terminar, en la práctica judicial los médicos forenses pues participan en juicios penales. Aquí informa imputabilidad o causas de la muerte, como bien decíamos, y civiles familiares. La evaluación de la capacidad, de la incapacidades de la custodia, etcétera, deben pues mantenerse actualizados conforme al ex artis forense y normas nacionales. El Código pues, Penal Federal contempla sanciones para profesionales que cometan delitos en su ejercicio diario de su profesión. Así el médico forense pues está obligado a respetar la bioética forense descrito en la norma 004 sobre confidencialidad del expediente. Ya, pues tiene que garantizar la veracidad científica de sus informes. Su participación fortalece el sistema de justicia al aportar evidencia técnica objetiva y científica en el caso de los casos. Y en la reflexión final, aquí pues un poco para ya cerrar, la medicina y la ley están profundamente ligadas. El médico debe conocer principios legales, éticos y científicos, documentar bien actuar con ética y seguir la lex artis es la mejor defensa de todos. En conclusión, estos temas son la base de una práctica médica segura y legalmente sólida. El, el estudiante de medicina debe integrar el conocimiento científico con principios éticos y legales, conocer al ex artis, respetar los derechos em, propios y ajenos y a documentar correctamente cada acto, cada paso que se da en el expediente es fundamental, tanto para tu ayuda en caso de algún problema legal como para poder en dado caso que el paciente quiera una segunda opinión, que se pueda llevar un expediente que esté bien completo y que otro médico pueda entenderlo. Comprender, pues, cada unidad garantiza que como futuros médicos actuemos competentemente en nuestras funciones diarias y cuando sea necesario, dentro de un sistema judicial, poder saber lo que sigue y poder realizar una buena práctica médica. Esto sería ya toda mi parte. Aquí les puse un poco de de la bibliografía.
de dónde la saqué la información. Y ya sería todo. Muchas gracias.